Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Estamos aquí reunidos para realizar la exposición de este grupo, el cual tiene como tema principal el Registro Único Tributario, documento expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, el cual tiene como objetivo reflejar las responsabilidades y obligaciones en materia tributaria, aduanera y cambiaria que tienen las personas naturales y jurídicas en Colombia. A continuación, aquí vemos a nuestros compañeros ya listos para empezar a exponer y empecemos con nuestra compañera Claudia Calderón, quien nos explicará mucho más de este documento, qué es, en qué consiste y cuál es su función específica dentro del Estado colombiano. Buenas tardes. A continuación, mis compañeros y yo vamos a hacer una breve exposición sobre el Registro Único Tributario RUT. El RUT, administrado por la DIAN, constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas por la DIAN, así como aquellos que por disposición legal deban hacerlo o por decisión de la DIAN conforme con las normas legales y reglamentarias vigentes. El NIT es asignado por la DIAN y permite la individualización inequívoca de los inscritos para todos los efectos en materia tributaria, aduanera y de control cambiario, y en especial para el cumplimiento de las obligaciones de la misma naturaleza. ¿Cuáles son los beneficios del RUT? El RUT permite contar con información veraz, actualizada, clasificada y confiable de todos los sujetos obligados a inscribirse para desarrollar una gestión efectiva en materia de recaudo, control y servicio, que a su vez facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, así como la simplificación de trámites y reducción de costos. La información registrada en el RUT se podrá compartir con otras entidades del Estado previo convenio con la DIAN, para efectos de su gestión y control con la consecuente simplificación de trámites. ¿Para qué sirve el RUT? Contar con el RUT le permite que terceros con quienes usted tenga una relación comercial, laboral o económica identifiquen su actividad económica registrada en el RUT, para acreditar e identificar la actividad económica ante terceros con quienes sostenga una relación comercial, laboral o económica en general. Identificar y reconocer sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, TAC, frente al Estado colombiano. Realizar los trámites relacionados con el cumplimiento de las obligaciones TAC a través de los servicios en línea y presenciales que le ofrece la DIAN. Finalmente, define cada una de las responsabilidades de índole tributaria y aduanera a las cuales está sujeto, permitiéndole a la entidad ejercer un mejor control sobre el cumplimiento de estas y adicionalmente comunicarse oportunamente sobre el vencimiento de las obligaciones. ¿Qué costo tiene la inscripción en el RUT? La inscripción en el RUT no tiene ningún costo. El trámite es completamente gratuito, así como el formulario requerido para ello. El decreto 2460 del 2013 deroga en su totalidad el decreto 2788 del 2004 y vuelve a reexpedir todas las normas que reglamentarán los procesos relacionados con inscripción, actualización y cancelación en el Registro Único Tributario RUT, que es administrado por la DIAN. Entonces, a partir de ahora, la actualización según este decreto no requerirá llevar recibos de servicios públicos ni de predial, pues la DIAN podrá hacer visitas para comprobar la realidad de las direcciones reportadas o hacer convenios con entidades públicas o privadas para obtener esa información. Además, todos los inscritos, con algunas excepciones, deberán tener reportado también una dirección de correo electrónico. Todas estas son nuevas disposiciones que aparecen en el decreto 2460 del 2013 y que reglamenta todo el Registro Único Tributario, RUT. ¿Quiénes son las personas que están obligadas a inscribirse en el RUT? Como primera medida, las personas y entidades que tengan calidad de contribuyentes y declarantes del impuesto de la renta y complementarios de ganancias ocasionales y demás impuestos administrados por la DIAN, es decir, el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Como segunda medida debemos hablar de los patrimonios autónomos, en aquellos casos que hayan disposiciones especiales donde se deba contar con un NIT. Se debe tener en cuenta que las sociedades fiduciarias que administren los patrimonios autónomos constituidos para desarrollar las operaciones de comercio exterior y en caso de desarrollo y cumplimiento de la regulación aduanera deberían realizar la inscripción en el RUT, es decir, estos patrimonios autónomos para la obtención del NIT y se puedan identificar de manera individual. Los inversionistas extranjeros obligados a cumplir estos deberes formales. Las sucursales en el país de personas jurídicas o entidades extranjeras. Personas naturales que actúen de calidad de representantes legales, mandatarios, delegados, apoderados y representantes en general que deban suscribir declaraciones y presentar información y cumplir con otro tipo de deberes a nombre del contribuyente responsable o agente retenedor, declarante, informante o inversionista extranjero o la persona que esté encargada de estas, ¿cómo lo diré?, de esta materia tributaria, aduanera y cambiaria. Asimismo, deben cumplir con la inscripción de las revisiones fiscales los contadores que deban suscribir declaraciones y disposiciones fiscales. Las personas y entidades no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonios y personas naturales no responsables de impuestos nacional y consumo de restaurantes y bares. Los responsables de los impuestos sobre las ventas, o sea, sobre el IVA, y los responsables del impuesto de las ventas del IVA. Personas o entidades no responsables del impuesto sobre las ventas que requieran la expedición del NIT cuando por algunas disposiciones especiales estén obligadas a expedir una factura como consecuencia del desarrollo de la actividad económica que estén realizando. Esto quiere decir que en este caso, como deben expedir una factura, deben tener el RUT. Los responsables y no responsables del impuesto nacional de consumo, los responsables del impuesto nacional de la gasolina y el SPM, los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, profesionales de compra y venta de divisas en cheque y efectivo, depende que establezca la DIAN con respecto a los montos, los obligados a declarar el ingreso o salida del país de divisas o moneda legal, legal colombiana, es decir, personas que entren y salgan del país deben declarar por medio de RUT si así se requiere. Los obligados a declarar el ingreso o salida del país. En casos especiales, la DIAN podrá requerir la inscripción de otros tipos de sujetos o personas o entidades diferentes en base al cumplimiento y control de las obligaciones sustanciales y formales que administran. También los inversionistas no residentes en Colombia deben contraer RUT. Y personas que simplemente decidan voluntariamente adquirir el impuesto unificado simple. Puede usar una copia como poder especial para realizar trámites de inscripción, actualización o cancelación de RUT. En este caso, que tengas un poder especial, este poder debe estar dirigido a la entidad. Y si tienes que hacer varios trámites en diferentes áreas, se puede llevar una copia donde haya una manifestación verbal o escrita del solicitante indicando que el original está entregado dentro de la misma entidad, pero en otra área. ¿Quiénes no están obligados a inscribirse al RUT? Para efectos de las operaciones de importación, exportación de tránsito aduanero, este caso es algo especial. No estarán obligados a inscribirse en el RUT en calidad de usuarios aduaneros, extranjeros no residentes, diplomáticos, misiones diplomáticas, misiones consulares y misiones técnicas acreditadas por Colombia. ¿Qué se quiere decir con eso? Que estén aceptadas ya sea por un ministerio o por una entidad que requiera a estas entidades. Estos también no están sujetos bajo esta modalidad los destinatarios y remitentes de mercancías bajo la modalidad de tráfico postal o envío urgente. En el caso de que el remitente o el destinatario diga que sea una importación o una exportación, en este caso es obligatorio tener el RUT. En los casos que el usuario aduanero deba presentarse, puede usar
su número de pasaporte, su número de identidad de la cédula de ciudadanía que tenga o el número de documento que acredite la misión con la que está. Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo como cheques viajeros deberán obtener una autorización que acredite el cumplimiento de los requisitos y condiciones que están establecidos por la DIAN. Esto está regulado por la resolución externa número 8 del 2000 y se ha modificado en su artículo 10 en la resolución externa número 6 del 2004. Y esto lo dice con la regulación de la Junta Directiva del Banco de la República, que es el que maneja los montos máximos y mínimos de las divisas como tal. Muchas gracias por tu atención. ¿En qué momento debo inscribirme en el RUT? Cuando nosotros constituimos una actividad económica, una empresa, desde el inicio de esa actividad económica, nosotros tenemos las obligaciones administradas bajo una entidad pública que se llama la DIAN. A partir de ahí, nosotros tomamos nuestra obligación de formalizar y comenzar a inscribir mi empresa, mi entidad o como persona natural el RUT, establecido en los artículos 592, 593, 594 del Estatuto Tributario, el cual le dará un plazo para inscribirse en el RUT. ¿Necesito tener una cuenta de ahorros o corriente para poder inscribirme en el RUT? La respuesta es no. De acuerdo al artículo número 1 del decreto 768 del mayo del 2016, ya no se requiere esa cuenta bancaria para inscripción del RUT. Ahora, hay un tema importante que se llama las sucesiones ilíquidas. Cuando nosotros vayamos a hacer sucesiones, no se puede inscribir el RUT. Es necesario hacer ese proceso, hay que inscribir el RUT. De acuerdo al artículo 11 del decreto reglamentario del 1625, nos habla que cuando hay ese proceso de sucesión, los herederos en común acuerdo nombrarán un representante y ante la autoridad competente, en este caso la notaría, debe hacerse un juramento bajo gravedad, al cual se autoriza por conocimiento de los herederos un representante por el cual nosotros lo llamamos esa persona que ostenta esa dicha condición de representante de la sucesión. Ahora, ¿tiene alguna vigencia el RUT? Es decir, si tendrá vigencia definida. Claro que no tendrá una vigencia y no se exigirá la renovación de la misma. Ellos tendrán una vigencia indefinida, por lo cual significa que no se va a exigir dicha renovación. Ahora, ¿cómo me inscribo en el RUT? Fácil, a través de la página web. Nosotros podemos hacer actualización del RUT en línea, podemos hacer firma electrónica, consultas del RUT, radicar la solicitud de actualización del RUT, verificación en línea, y etcétera, etcétera. A través de esta página web nosotros podemos hacer muchos procesos y minimizar las filas. Si me encuentro en el exterior, ¿cómo hago ese trámite? También lo podemos hacer a través de la página web en el trámite RUT, debidamente diligenciado con unos datos específicos, y esto se encuentra en el artículo 11 del decreto 1625 del 2016. Y seguimos con nuestros compañeros. Buenas tardes para todos. A continuación les voy a hablar de 4 puntos importantes acerca del RUT. El primer punto, que consta de 4 secciones, es sobre las sanciones relativas al incumplimiento de la obligación de los que se inscriben en el RUT. Este consta de cuatro secciones. La primera sería la sanción por no inscribirse en el RUT antes del inicio de la actividad.
por parte de quien esté obligado a hacerlo. Se impondrá el cierre del establecimiento, sede local u oficina por el término de un mes. Además de esto, se le pondrá una multa equivalente a una unidad de valor tributario. La unidad de valor tributario en pesos equivale a 36.308 pesos. Segundo punto, la sanción por no exhibir en un lugar visible al público el certificado de la inscripción en el RUT por parte del no responsable del IVA, o sea, de la persona encargada de la inscripción. También se impondrá el cierre del establecimiento, sede local, negocio, por un término de 3 días. El tercer punto, la sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que se genera la actualización por parte de la persona o entidad inscrita en el RUT. ¿Cuál sería la sanción? También equivale a una unidad del valor tributario por cada mes de atraso que tenga en su actualización, y por cada día que pase también se le impondrá una unidad de valor tributario al no hacer su actualización de la información en su debido tiempo. El cuarto punto, se impondrá una multa equivalente a 100 unidades de valor tributario por informar datos falsos, incompletos o equivocados por parte del inscrito. Recordemos que el valor sería de 36.308 pesos por 100, da un equivalente a 3.630.800 pesos. Seguiría entonces pues con el segundo punto, que se refiere a cómo puedo obtener una copia del certificado del Registro Único Tributario. Para solicitar una copia del RUT vía internet es necesario crear y habilitar una cuenta. Para ello hay que ingresar a un enlace. El enlace sería muisca.dian.gov.co. Después de haber hecho estos pasos, habría que crear un usuario y una clave, y posteriormente a esto ya usted podría bajar la copia de su RUT sin ningún problema. Las sucursales de sociedades extranjeras deben registrarse en el RUT. Claro que sí. Si la sucursal de sociedades extranjeras que tengan la condición de sujetos pasivos de obligaciones o deberes formales de carácter tributario, aduanero o cambiario, u otros que la ley colombiana les asigne y que deban cumplir ante la DIAN, deben solicitar la asignación de un NIT. Todos deberían tener en sus documentos un NIT. Para todo esto deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen para las sociedades nacionales, en este caso las que están acá en nuestro país Colombia. Y por último punto, sí a los fondos de inversión extranjera se les debe asignar un NIT. Desde luego que sí, los fondos de inversión de capital extranjera que por el desarrollo de sus actividades en el país hayan de cumplir obligaciones o deberes formales con la DIAN deben solicitar un NIT. Los fondos de inversión de capital extranjeros son regulados según lo establecido en el Estatuto Tributario artículo 18 raya 1 y por el decreto 4800 del 29 de diciembre del 2010. Entonces, pues esta era una explicación que quería hacerle referente al RUT, y le doy paso al siguiente compañero para que continúe con las explicaciones. Muchas gracias. ¿Cuándo se puede realizar la inscripción del oficio en el RUT? La DIAN podría realizar de oficio la inscripción de obligados en el RUT previa orden judicial o administrativa declarada por autoridad competente, siempre y cuando la medida indique datos relacionados con la identificación, ubicación y clasificación del obligado. La DIAN podrá realizar visitas de constatación previa de ubicación y verificación de los datos suministrados en la orden. El acto administrativo que ordena la inscripción del oficio en el RUT se notificará de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario
y estará sujeto a recurso de reposición de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Registrada la inscripción en el oficio, en el sistema de información del RUT se comunicará al interesado a través de alguno de los medios utilizados por la DIAN para tal efecto. Comunicada la inscripción, a la misma tendrá plena validez legal. Quienes solamente pueden consultar la información del Registro Único Tributario a través del servicio del portal. Pueden hacer uso del servicio de consultas personas naturales que figuren como representantes legales, independientemente de que sean o no suscriptores de firma electrónica, ingresando a nombre de los terceros o los cuales se encuentren relacionados, a excepción de los asignatarios, donatarios, mandatarios y representantes aduaneros. Además, las personas naturales que cumplan alguno de los roles determinados en la hoja 5 de revisor fiscal o contador, independientemente de que sean o no suscriptores de firma electrónica, ingresando a nombre de los terceros a los cuales se encuentran relacionados. Estos son revisores fiscales principales, revisores fiscales suplentes o contadores. ¿Quiénes no pueden utilizar estos servicios? El representante legal en calidad de factor administrador y los socios y miembros de juntas directivas. Para la asignación de agentes de retención en el impuesto sobre las ventas IVA, los interesados en obtener la calidad deben cumplir con los siguientes requisitos. Los agentes retenedores de IVA son aquellos contribuyentes, pueden ser personas naturales o jurídicas, que se encuentren autorizados para aplicar el cambio del sujeto del IVA, haciéndose responsables de la obligación tributaria de retener, declarar y pagar los impuestos a su cargo. Un agente retenedor de IVA no es un administrador del impuesto, sino un intermediario en el recaudo de este tributo. Los interesados en obtener calidad de agentes de retención en el impuesto sobre las ventas IVA deben cumplir con los siguientes requisitos. Deben ser personas naturales o jurídicas residentes en el país, responsables del impuesto sobre las ventas. Además, que la inscripción en el RUT sea igual o superior a 3 años y que en dicho registro el contribuyente se encuentre activo y la información actualizada. Al encontrarse al día en el cumplimiento de las obligaciones de presentación y pago de obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, a la fecha de presentación de la solicitud. No haber sido sancionado por incumplimiento de deberes o de facturar e informar los hechos de irregularidades en la contabilidad durante los 5 años anteriores a la presentación de la solicitud. No haber sido objeto de liquidación, de corrección aritmética, liquidación de revisión o aforo de ninguno de los impuestos administrados por la DIAN durante los 5 años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. También estar dentro de los del 60% de los contribuyentes que representan el mayor recaudo en la dirección seccional de su domicilio, respecto de los valores declarados durante el año inmediatamente anterior por concepto de impuestos a cargo de rentas, ventas y retención en la fuente. No haber sido objeto de cobro coactivo en el que se haya notificado mandamiento de pago dentro de los 2 años anteriores a la fecha de solicitud y sobre el mismo no se haya presentado exenciones o estas hubieran fallado negativamente por la vía gubernativa o por ese mismo término. No encontrarse en proceso de liquidación, reorganización, reestructuración, concordato y la toma de decisiones. Estas son precisamente algunas de las solicitudes o de los requisitos que se necesitan para cumplir con esta obligación.